Hoy voy a hablar con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral de Honduras, el doctor Augusto Aguilar. Él fue diputado, fue viceministro, actualmente tiene 90 años, pero está muy lúcido y muy preocupado por su patria, ya que se denuncia irregularidades en estas elecciones presidenciales primarias. Incluso la conferencia episcopal hondureña está demostrando a través de un comunicado preocupación por la situación. Doctor Aguilar, un gusto saludarlo. Gracias. Usted sabe Indudablemente que en un que contexto electoral en toda nuestra región, las elecciones que ocurren antes de las elecciones del país de uno pueden preocupar. En este caso, ¿cómo es el trabajo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral en Honduras, que es bastante cuestionado por algunos sectores? sí, hubo una serie de irregularidades jamás vistos en la historia de política y electoral de Honduras. Resulta que en las dos ciudades más importantes, estamos en elecciones primarias, por supuesto, el día del 9 de marzo, que fueron, que se celebraron en todo el país y en los tres niveles electivos: corporaciones municipales, diputados que son por departamento o provincia aquí en nuestro país, y por supuesto la fórmula presidencial. ¿Las elecciones son obligatorias en este caso de las primarias? Las primarias son obligatorias para todo partido político en que se inscriba más de un movimiento. ¿Y para el Actual- ciudadano? Si se inscribe más de un movimiento, son obligatorias las primarias al interior de cada partido. Pero solo hay tres partidos relativamente, decir, los más que tienen mayor caudal político, y estos Nacional, son los liberal y libre. Libre. Esos son los tres que participaron. Pero además hay ocho partidos más que son pequeños, unos recién formados, en los que no se inscriben en ningún movimiento o solo uno, y entonces ellos no hacen primarias, sino que mediante asambleas, pero hacen sus planillas tanto de corporaciones municipales como de diputados y la fórmula presidencial. Porque lo que hacen los partidos que van a elecciones primarias es seleccionar en cada partido cuál es o cuáles son las planillas que van a presentar para las elecciones generales en los tres niveles electivos. Y una pregunta, en las elecciones primarias, ¿es obligatorio el voto? Y otra pregunta también relacionada a lo mismo. ¿Uno tiene que votar obligatoriamente en la interna del partido donde uno es afiliado o es una elección que cualquier ciudadano puede votar para cualquier interna? Sí, cualquier ciudadano puede votar en cualquier partido o en cualquier movimiento. Lo que sucede es que en esta elección, cada partido va levantando un listado en un cuadernillo especial, que es lo que después se toma como el censo del partido, porque aquel que ha votado en las primarias un determinado partido, y por cualquier corriente, si es del partido, entonces aparecerá ya como miembro del partido, porque los movimientos desaparecen 30 días después de las elecciones primarias. Dejan de existir los movimientos y queda solo el partido con personalidad jurídica. O sea que son transitorios. En algunos países le dicen TREP, que es el sistema de conteo rápido. En este caso, Sí, ¿cómo funciona el TREP o el sistema similar? sí, lo tenemos en nuestra ley desde hace ya bastante tiempo. Lo que sucede es que se han hecho cambios en la forma de hacerlo. Por ejemplo, cuando yo fui presidente del tribunal y hubo una elección primaria, lo hicimos de la manera más fácil, por puesto que no existía todavía toda la tecnología que se ha incorporado.
Entonces lo hicimos con teléfonos celulares. En cada maleta electoral o bolsa de que van los materiales, ahí depusimos un teléfono de esos baratos y Y este teléfono, disculpe, lo manipulaba el presidente de la mesa únicamente. la mesa en sesión, sesionaban y entre los 5 miembros o más hacían la lectura, daban la información al centro de cómputos, pero además llenaban un formulario y eso lo enviaban de regreso tal co- como habían transmitido por teléfono. Una Y pregunta aquí, para las elecciones presidenciales de Honduras. ¿Votan sí, solamente los hondureños en el territorio nacional o también los hondureños que se encuentran en otros países? tenemos voto en el exterior, pero resulta que son pocas las ciudades en donde se O sea, no incide mucho. instalan, sí, son pocas las ciudades donde se instalan las juntas receptoras de votos. En Estados Unidos creo que son 8 ciudades las que, en donde se puede ejercer el sufragio. Y creo que en España, para estas generales que vienen en noviembre, probablemente se instalen unas otras tantas urnas, no sé cuántas, por el hecho de que en España, pues la cantidad de hondureños que residen ahora es muy considerable. No se saben cifras exactas porque mucha gente se va sin, Sin esta- inscribirse. sin la visa y nadie se da cuenta, sobre todo a los Estados Unidos, porque los que se van a Estados Unidos no llevan, hasta sus documentos personales los dejan aquí y se van en las famosas caravanas y nadie sabe dónde están, pero siempre siguen apareciendo en el censo. Ahora, para el voto en el exterior, en Estados Unidos sobre todo, se levanta un censo previamente. Esto le iba a Para- preguntar. Por lo Ujú. general se levanta un censo que Sí, modifica el padrón electoral antes de las elecciones. En este caso, ¿cuándo fue el último censo de Honduras y qué variación hubo entre la elección con el censo actual y del censo anterior? pues las diferencias han sido pocas. La verdad es que, por ejemplo, en mi periodo, se en el censo se colocaron alrededor de unas 15,000 personas. Se censaron en cuatro, seis ciudades, pero solo votaron alrededor de 3,000. De tal manera que yo, si doy una opinión, digo que el voto en el exterior nuestro, pues realmente casi ha sido un fracaso, ¿Usted porque piensa que en la elección general del mes de noviembre puede haber fraude electoral si no se realizan las correcciones pertinentes en el sistema electoral hondureño? sí, es muy probable y precisamente esa es la gran preocupación de los partidos políticos, de los de la oposición y de la sociedad civil, porque O sea, hablando sencillamente, el gobierno, a través de la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, tendrían incidencias en estas irregularidades para perpetuarse en el poder, para poder continuar en este caso con la candidata Rixi Moncada, que es ministro o fue ministro de este gobierno. sí, es la ministra de Defensa y precisamente esa es la Disculpe, de... es la ministra de Defensa actualmente, no pidió Sí, licencia ni renunció para ser candidata. no, ella era la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Antes y después fue también ministra de Hacienda, pero luego la presidenta pidió que todos los que aspiraran a cargos de elección popular pusieran su renuncia. Y solamente a ella lo hizo. Pero resulta que unos meses después, habiendo renunciado, la llamaron para nombrarla. El Poder Ejecutivo la nombró, la presidenta la nombró como Una irregularidad, recordemos que ministra hace de Defensa, poco en la claro. elección de Ecuador, el presidente tendría que haber pedido licencia y asumir la vicepresidente, cosa que no lo hizo. Hay Sí, irregularidades y también
sin necesidad de comprometerlo, porque por ahí no conoce la realidad. Se preocupa mucho la sociedad boliviana en un posible fraude, porque hay muchas irregularidades del gobierno de Luis Arce Catacora, incluso persigue al principal candidato, el principal líder de la oposición, que es el expresidente Evo Morales, que incluso claro, le quitaron la sigla partidaria, ahora le quieren proscribir al Frente para la Victoria, y tanto los sectores populares encarnados por el presidente Evo Morales como la oposición de derecha boliviana temen que pueda haber un fraude electoral. Esta situación claro. de Honduras, ¿cómo lo tienen que tomar la clase política boliviana? ¿Puede lamentablemente haber alguna similitud? Sí, claro que hay una similitud, porque la hipótesis que se maneja de estas irregularidades que se han cometieron, que se cometieron el reciente 9 de este mes, eh, algunos analistas opinan que la orden o las directrices emanaron precisamente de la presidencia de la República, porque las irregularidades se cometieron en las dos ciudades más importantes, San Pedro y Sula y la donde estoy, capital San Pedro Tegucigalpa. Sula y Tegucigalpa, que en las dos provincias aproximadamente hay un poquito más del 50% Doctor, por ahí se del puede entender electorado. que exista alguna irregularidad en algún pueblo alejado de Honduras, donde no hay carreteras, donde no hay mucha tecnología, pero en las principales ciudades que la elección se haya postergado hasta la noche, que haya demorado en llegar el material electoral, es sospechoso, por decirlo menos. Claro, es muy sospechoso porque esa irregularidad solamente se dio en las dos ciudades más importantes del país, por una parte. Y también es sospechoso el hecho de que, aun cuando la Constitución responsabiliza a las Fuerzas Armadas de transportar, custodiar y vigilar El el material material electoral. electoral, en muchos casos en estas dos ciudades los dejaron abandonados o en manos de civiles o en manos de los Una transportistas. pregunta, doctor. Por lo Sí, general no se estila que las elecciones primarias hay veedores internacionales, pero en este caso, ¿hubo algún organismo extranjero supervisando o solamente lo van a hacer para la elección general del mes de noviembre? hubo, pero muy pocos, como en las ¿Quiénes, qué generales. instituciones fueron? Pues tengo entendido que algunos de Uniore, no sé quiénes, no sé cuáles son los que Pero no vinieron. sabe si es afín al gobierno, quién los invitó. Sí, no, quien los invita es el Consejo Nacional Electoral. Ellos, como son tres miembros, ellos determinan a quién se invitan. Por ejemplo, a nosotros, el CELA, que hemos estado El en muchas Consejo de elecciones, Expertos Latinoamericanos que Consejo de Expertos preside el de ecuatoriano Latinoamérica, Nicanor Moscoso. claro, que preside Nicanor Moscoso. Hemos estado en más de 100 elecciones en el continente, Así es. desde México hasta Argentina, pero en esta vez, en otras primarias se hayan invitado al CELA, pero ahora no lo invitaron. No lo invitaron. No, no, Interesante. O sea, de sí, alguna manera fue direccionado quiénes fueron deudores y quiénes no. claro. Entonces, hubo mucha observación, pero más que todo observación nacional. Pero ahora precisamente las Pero instituciones que lamentablemente, participaron, doctor, bueno, a mí porque me interesa lo que pasa en nuestra región, lamentablemente todavía no conozco Honduras y sí, lo estoy entrevistando, pero en ningún medio de la región salió el tema de las elecciones de Honduras. Parece que Honduras no existe en el panorama informativo de nuestra región, lamentablemente. sí, sobre todo por el hecho de que se trataba de elecciones primarias, que en muchos países, usted sabe muy bien, hay o existen o realizan elecciones primarias, pero generalmente solo es para el nivel presidencial. Así es. Y aquí sí tienen una trascendencia porque es todos los funcionarios o empleados o cargos que desempeñan cargos de elección popular participan. Entonces hay una gran cantidad de candidatos y al final pues queda la tercera parte de los que participaron para
poder optar a un cargo ya en la elección general. Recordemos que el candidato, el ex vicepresidente Salvador Nasralla, también habría denunciado tiempo anterior que le hicieron fraude a favor de Juan Orlando Hernández, que hoy está detenido en Estados Unidos por temas relacionados con el narcotráfico. O sea, no Sí, es la primera irregularidad que se denuncia, no quiere decir que hubo irregularidad en esta elección, pero las denuncias, las sospechas de fraude, lamentablemente siempre se habla en Honduras. La última pregunta, doctor, sin necesidad de comprometerlo, pero usted es un hombre de derecho y tiene que responder la verdad o lo que más asemeja a ella. En Honduras, ¿hay indicios de que puede haber una dictadura o es un régimen democrático el de la presidenta Xiomara Castro? bueno, efectivamente ella fue electa por una gran mayoría. Fue una elección, de cierto modo, muy exitosa, con muy pocas impugnaciones. O sea, hay Y, legitimidad de origen. Esto es claro, y incuestionable. la diferencia entre ella y el opositor el otro contendiente, la diferencia fue bastante elevada, arriba del 20%. Pero se está sospechando, o por lo menos se está con la duda o con la desconfianza de que pueda realizarse algún intento o algún proyecto que tengan en este momento de una reelección o de cualquier otra, diríamos, de acción que pueda servir para la continuación del poder del Partido Libre. No quieren perder el poder. Y recordemos que la señora Xiomara Castro es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, el Sí, popular sí, Mel Zelaya, que fue despojado del gobierno en lo que algunos llamaron un golpe de Estado. O sea, esta gente claro. quiere conservar el poder a todas costas y el fantasma de lo que ocurrió con Zelaya seguramente ronda en la cabeza de su esposa, la actual presidente. Efectivamente. Y esa es la mayor preocupación en este momento en todos los medios de comunicación. Los partidos de oposición están expresando precisamente esa duda de que si hubo irregularidades en esta elección primaria, como que fuera esto un ensayo para hacer cometer un fraude en las generales. Y hay que Y de esa frenarlo y manera, hay que denunciarlo a nivel internacional con los medios jurídicos pertinentes y sobre todo la prensa, que la prensa se interese más en lo que claro, pasa en esta sí, nación centroamericana. en este momento la Fiscalía General está realizando una investigación y ya se produjo la destitución de un funcionario más o menos de segunda o tercera categoría, y eso más bien ha sembrado mayores dudas en la oposición, Sí. porque Que se están está suponiendo, protegiendo a las sí, cabezas. como justificándolo, pero la sospecha, las dudas, es que esa disposición provino precisamente de la cúpula del poder, de la cúpula del libre. Muchísimas gracias, doctor. Para más información de lo que está ocurriendo en Honduras y en nuestra región, suscríbanse a mi canal de YouTube.